Y seguimos ahora con el poder de las emociones, pero no soy yo quien les va a dar una explicación, sino César Castaño. ¿Cómo estás, César? ¿Qué ¿Bien? tal, Sandra? ¿Todo bien? Por suerte. Y el poder de las emociones en el cuerpo. El poder de las emociones en el cuerpo. ¿Cómo repercuten? Claro, cómo repercuten cuando tenemos determinados síntomas que suelen ser recurrentes porque alguna emoción no estaríamos escuchando, por ejemplo, ¿o no? Y no podemos ser categóricos al respecto, pero gran parte de nuestras dolencias físicas tienen que ver muchas veces con emociones no del todo resueltas, ¿no? No del todo gestionadas. Emociones que de alguna manera nos están jugando una mala pasada. Y cómo el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Y cómo el cuerpo lo manifiesta, sí. Somatizamos nuestras emociones, sobre todo aquellas emociones que tienen que ver con aspectos psíquicos también, ¿no? O sea, cuando nuestra cabeza nos acompaña de una manera no del todo beneficiosa en este tema de enroscarnos, de darnos manija, ¿no? Que no sabemos si es la emoción primero o la cabeza, pero de todas maneras cabeza y emoción quedan plasmadas en nuestro cuerpo en síntomas que se manifiestan a través de dolores o de congestiones o... Pero más que nada lo que tendría que ver con dolor de cabeza, vías respiratorias puntualmente, ¿o hay alguna que es más particular? Están muy asociadas a dolores de cabeza, contracturas, problemas estomacales, incluso úlceras, tienen que ver muchas veces con temas emocionales, ¿no? Y algunas disciplinas, algunos autores también los relacionan con enfermedades mucho más graves, también todo el tema emocional. Sin duda, y ya está totalmente demostrado que nuestras emociones no gestionadas, nuestras emociones llamadas negativas, nos repercuten en el cuerpo. Como así también las emociones positivas, ¿no? La alegría y todas las demás emociones que tienen que ver con el placer o que nos hacen bien, de alguna manera, generan sustancias que para el cuerpo son beneficiosas. Nada más que esas no tenemos tanto registro porque como no nos duele nada, no tomamos conciencia del beneficio que tiene, por ejemplo, el reírnos, el hacer cosas que nos causen placer. Entonces, bueno, como eso nos parece normal y no nos genera ningún registro corporal negativo, digamos, ningún dolor, ningún síntoma, no les damos tanta bolilla. Y sí, por ahí nos fijamos en las emociones negativas que repercuten negativamente a su vez en nuestro cuerpo. Claro, es como que no nos damos cuenta porque no es tan visible, entonces... Exacto. Digamos, no hay una manifestación dolorosa en nuestro cuerpo de las cosas buenas. No hay sufrimiento. No hay sufrimiento, entonces parece que si no sufrimos no nos pasa nada, ¿no? Sí. ¿Y cómo deberíamos encarar un determinado síntoma, César? Y fundamentalmente, al yo detectar un síntoma físico, un síntoma corporal, quiere decir que ya hay previamente todo un proceso de una emoción no gestionada que pudo haber iniciado con algún tema mental, ¿no? Alguna conversación, como siempre hablábamos de las conversaciones con nosotros mismos, que se puede haber disparado por algún problema personal, algún problema laboral, algún problema familiar, que me fui dando manija. Eso fue generando alguna emoción negativa, que puede haber sido un enojo, una angustia, una tristeza, y que de alguna manera eso después repercute en nuestro cuerpo. Y lo que terminamos pescando, por decirlo más burdamente, es el dolor, el síntoma en el cuerpo. Pero en realidad hubo todo un proceso previo a sentir ese síntoma. Cuanto antes detectemos ese proceso, es decir, si yo puedo ya detectar mi conversación o la emoción que se dispara, puedo gestionarla antes de que eso termine repercutiendo en mi cuerpo. A veces los problemas que nos acucian día a día
son difíciles de gestionar y entonces esas angustias, esas tristezas, por ponerle algún nombre, no las podemos gestionar y indefectiblemente repercuten en nuestro cuerpo. César, ¿y una vez que la detecto, eso es suficiente como para frenar una Una vez que la determinada detecto, dolencia? recién empiezo el proceso de poder trabajarla, ¿no? Digo, por ejemplo, si yo detecto enojo, el enojo es una energía que se me va acumulando en mi cuerpo que si no la gestiono puedo terminar con problemas estomacales. Si yo detecto el enojo, esa energía la puedo descargar en alguna actividad física, la puedo descargar en un grito Claro. sanador y cuando descargo esa energía, quizás estoy evitando un mal mayor en mi físico, en mi cuerpo. Y entonces no llega a repercutir de otra manera más que ese momento de enojo. Ahora, si yo ese enojo no lo gestiono y lo dejo, digamos, transitar en mi cuerpo, puede que se manifieste de una manera más agresiva, con problemas estomacales, con alguna contractura. Claro. Entonces ya el síntoma es más difícil después de solucionar. Y las emociones como más recurrentes son el enojo, la tristeza, la angustia. Sí, el miedo, digamos, las emociones básicas más recurrentes son el miedo, el enojo, la exigencia, la autoexigencia, la tristeza, la vergüenza, la timidez. Esas son como las emociones más recurrentes, por lo menos en nuestras experiencias, en mi experiencia en conversaciones de coaching, ¿no? El miedo, el enojo muchas veces van asociadas, ¿no? Dicen algunos autores que detrás de todo enojo siempre hay un miedo que está funcionando. Entonces son emociones que muchas veces vienen en combo, ¿no? Claro. No aparecen aisladas, únicas y fácilmente identificables. A veces es un conjunto de emociones. ¿Y ustedes tienen consultas o a través de las charlas que marcabas recién, consultas donde la gente se dé cuenta de dónde proviene esa emoción y lo que está pidiendo es que ustedes los orienten, los ayuden o los acompañen a resolverlo? Sí, digamos, tenemos, en mi experiencia tengo todo tipo de situaciones, ¿no? Sí. Gente que ya viene con el síntoma corporal, o sea, que viene por una consulta que no se siente bien, que allá aparece algún síntoma corporal y a partir de ahí empezamos a desandar el camino a ver qué pudo haber sido eso. Gente que la mayor de las veces es gente que detecta una emoción que no le está sirviendo, que entonces empezamos a desandar también qué tipo de conversaciones Claro. o cuál pudo haber sido el disparador de esa emoción. A veces son emociones que llevan mucho tiempo, que tienen un trasfondo, un disparador muy antiguo, entonces esa emoción aparece en forma recurrente, como puede ser una tristeza, una depresión leve, con disparadores que tienen mucho tiempo en la vida de la persona. Y a veces, en el mejor de los casos, logramos, la persona llega a detectar las conversaciones que está teniendo y entonces podemos trabajar desde la conversación antes que se manifieste como emoción o como síntoma corporal. Ah, está bien. Porque yo digo, a veces uno puede detectar lo que le sucede y en realidad es como que ¿cómo me la saco de encima? Claro. Tenemos la costumbre de querer negar las emociones que no nos gustan o querer sacarlas, ¿no? Como arrancarlas de nuestro cuerpo, ¿no? Resistimos esas emociones. Claro. Y hay un refrán que dice, lo que resiste persiste. Con lo cual, cuanto más me resisto a aceptar lo que me está pasando, más tiempo voy a estar sintiendo esta misma emoción. Entonces, el primer trabajo es aceptar que lo que me pasa, me pasa. Estoy enojado, tengo miedo, estoy angustiado. Y a partir de la aceptación de esa emoción, poder empezar a gestionarla. ¿El llanto, por ejemplo, ayuda ante una situación, ante una emoción de angustia? Sí, el llanto siempre es una forma de descargar esa emoción, como el grito lo puede ser en el enojo, o
el típico golpeo en una mesa, ¿no? Cuando me enojo. Esas son descargas, formas de descarga. Y el llanto, sin duda, que es alivianador. Muy bien, César, muchas gracias. No, como gracias siempre. a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.